quedaros hasta el final porque vaya tela. A ver un ejemplo práctico de lo que vamos a hablar. Hola, bienvenidos de nuevo en el podcast de Resuelve. Os vamos a resumir en varios puntos alguna información de los vídeos anteriores. Hoy os vamos a hablar de las 5 actitudes mentales que nos hemos dado cuenta que han mejorado nuestra vida. Muy bien. También siempre recordarles de dejarnos muchos comentarios porque esas mejoras que hacemos vienen gracias también a los feedback de las personas que ven los videos, nos dejan un comentario, nos escriben y obviamente la persona también que nos rodean. Entonces puedes dejarle mucho comentario, mucho feedback, un me gusta y así podemos saber cómo implementar cosas nuevas, mejorar formatos, ser más resumidos y más eficientes. Vamos a hablar del primer punto. Bueno, uno de los puntos fundamentales es reconocer los patrones repetitivos que tienes en tu vida. A ver, tú estudiaste psicología, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿me puedes describir qué es un patrón mental? ¿Qué significa? Bueno, un patrón es algo que se repite. Puede ser mental, puede ser emocional o puede ser también físico. O sea, cualquier cosa que uno se da cuenta que es repetitiva en su vida. Uh-huh. Y sobre todo es algo que nos parece que no tenemos poder sobre ello. Es algo que se repite, pero no sabemos cómo hacer para que eso ocurra de manera diferente. Entonces, lo que sí es importante es simplemente tomar conciencia de cuáles son tus patrones repetitivos y a lo mejor apuntarlos. O sea, no hay que hacer ningún esfuerzo. Aquí no se trata de hacer esfuerzo, solo se trata de darse cuenta. Entonces, tomar conciencia de tus patrones repetitivos ayuda a que poco a poco vayan mejorando solos. Entonces, en la medida que tú te vas a dar cuenta, a lo mejor te lo puedes apuntar, lo puedes hablar con alguien, puedes tomar conciencia, lo puedes describir bien, eso te ayudará a que poco a poco se vaya diluyendo ese patrón. Porque si está ahí, es para algo. Entonces, para que tú lo veas y mejores. ¿Cuál ha sido un patrón mental que tú te has dado cuenta que tú siempre tienes o tenías? Ajá. Me he dado cuenta, que así que me viene a la mente, de un patrón repetitivo que se presentaba mucho en mi vida, que era los chicos que conocía, siempre tenían las mismas actitudes, tenían las mismas características. Entonces yo digo, ¿cómo es posible que esto se parezca al otro y el siguiente se parezca a este? Entonces ahí me empecé a dar cuenta que las personas que conocía pues tenían patrones parecidos y entonces eso tenía que ver conmigo. Qué bueno. Con ese punto yo me engancho al punto número 2. A ver, ¿cuál es? Que es, deja de culpabilizar afuera y empieza a asumir la responsabilidad de lo que te pasa. Y justamente se conecta a eso. Muy bien. Muy bien. Yo tenía el ejemplo de los padres, ¿no? Cuando tú estás en casa y piensa que los padres, los hermanos, todos te están molestando y dicen, mira, esto tiene la culpa, esto es que su comportamiento es así, su personalidad es así y entonces por eso a mí me pasa eso. No, dejar todo eso, toda esa tendencia que uno tiene de dejar y echar la culpa afuera y empezar a asumir la responsabilidad de que todo lo que te pasa en tu vida, cualquier cosa, es tu responsabilidad, parte de ti, empieza de ti, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú tenías eso, te diste cuenta que los chicos con los que tú interactuabas, tus parejas, tenían las mismas actitudes y empezaste ¿no? a pelear, ¿no? con esos chicos, sino darte cuenta que, claro, tú atraías a las mismas personas, entonces el problema no estaba afuera, estaba dentro, ¿no? El problema. Que la repetición estaba dentro tuya, ¿no? Entonces, empezaste a asumir la responsabilidad y a mirarte hacia adentro, a estudiarte. Sí, a estudiarme, a ver de eso que me pasa afuera, cómo está relacionado con lo que tengo yo adentro. Hazme un ejemplo de algo que tú siempre mirabas hacia afuera, o sea, pensando que la responsabilidad y la culpa era del otro, cuando te diste cuenta que en realidad la responsabilidad era tuya en esa situación. Sí. Bueno, un ejemplo más evidente, más, digamos, que yo más recuerdo en mi vida, que hay muchos, porque todos esos patrones igual en el día a día uno se le repiten, ¿no? Con menos intensidad, con menos fuerza. Pero el ejemplo que más se me viene a la cabeza es justo como dije con mis padres. Entonces yo veía comportamientos que no me gustaban, entonces culpabilizaba, le echaba la culpa, lo juzgaba, peleaba también
Y hasta que me empecé a dar cuenta que no tiene nada que ver con ellos. Y empecé a darme cuenta realmente, profundamente, viniendo a ese proyecto, y que Hugo me empezaba a explicar cómo funciona todo eso. Ahí está el ejemplo más tangible. Pero como te dije, en el día a día pasa. O sea, pasa algo con una persona y el primer pensamiento que se genera es esa persona está mal, ¿no? Después que uno lo puede racionalizar, lo puede pensar y que tome un poquito más de coherencia, pues es otra parte, ¿no? Claro, y ahora por ejemplo que hablaste de los padres, Sí. y de todas las peleas que tú tenías con ellos, justamente veo una conexión con el punto 3 que hemos escrito. Entonces el punto 3 se trata de tomar el conflicto como una oportunidad. ¿Eso qué significa? Significa que si has llegado a un punto en que tienes, por ejemplo, mucho conflicto con tus padres, pues eso significa que es una oportunidad para ti de tomar tu propio camino. Por ejemplo, hay que entender que aquí lo estudiamos mucho, ¿qué es el conflicto? El conflicto es un desafío que la realidad te pone, y ese desafío sirve para que tú te desarrolles, porque sin conflicto no habría vida. Entonces, para que tú te puedas desarrollar, pues significa que tienes unos recursos dentro que todavía no están desplegados. Entonces el conflicto viene a moverte para que estos recursos salgan a la luz. Entonces te hago un ejemplo. Yo, por ejemplo, he estudiado psicología, me gusta explicar las cosas, y siempre me he encontrado con personas que me explicaban cosas y que no entendían. Y mi actitud era enfadarme. Pues explicaba algo, pues no lo entendía y yo me enfadaba. A mis padres explicaba algo, no lo entendía y me enfadaba. Es como que digo, ¿cómo no lo va a entender? Es tan simple. Pero ese enojo, ese enfado, pues no me permitía a mí seguir explicando. Porque me enfadaba y ya está la conversación. Pero si yo en ese momento, bueno, ahora lo estoy explicando ahora mismo, ¿no? Pero en ese momento no me daba cuenta que la vida me estaba dando una oportunidad de desplegar mi recurso, que justamente tiene que ver también con la explicación, con el lenguaje, con hablar. Y justamente me proponía personas que pues eran opuestas a mí. Entonces aquí en el proyecto me he dado cuenta de eso, y es algo que se puede aplicar a todas las cosas que te pasan, a todos los conflictos, pues mirarlos de otra perspectiva y verlos como una oportunidad justamente para tu desarrollo personal. Claro, exacto, hacer un cambio de perspectiva en el que la vida y todo lo que te pasa, toda la experiencia que tú tienes, son nada más un aprendizaje. Bien. Que venimos ignorantes, que somos ignorantes, y entonces todo lo que ocurre no hace salir un poquito de esa ignorancia. Entonces tú al hablar de eso me hace pensar eso, ¿no? Que es cambiar la perspectiva nada más de cómo se toman los desafíos, los conflictos, para llevarlo más a plano, los problemas. Tomar esto que ocurre como que la vida te está enseñando, como un aprendizaje. Tú simplemente eres un aprendiz y que tiene que aprender. Entonces, siente enojo, pues tiene que empezar a trabajar en ese enojo, porque siente enojo si una persona, por ejemplo, no entiende, ¿no? Entonces, hay un resumen de todos los puntos, ¿no? Entonces empieza a entender que la responsabilidad es tuya, el enojo lo estás sintiendo tú, te haces cargo y lo mejoras. ¿Cómo? Y tiene un argumento lógico, pues empieza a explicar sobrepasando ese límite de enojo que tú tienes. Entonces empieza a mejorar. Entonces esas actitudes repetitivas de cada vez que alguien no entiende me enojo, empiezan a servirte. Y es más, te digo la verdad, que yo no me daba cuenta que me enojaba. O sea, si lo puedo ver ahora atrás, me doy cuenta que me enojaba. O sea, tenía algo, pero es como que ahora lo veo de verdad. Que si yo explico algo y alguien no se da cuenta, lo veo con más claridad que me sale un enojo. Pero en el pasado no me daba cuenta, por eso se repetía ese patrón. Claro. Y ahora te das cuenta porque, por ejemplo, ha aumentado la intensidad de la carga. Según tú, ¿tiene más enojo? ¿O cómo es ese darse cuenta? Claro, ahora me doy cuenta porque aquí tengo la posibilidad de
de estar en un proyecto en el que hay una persona que es Hugo que explica cosas. Entonces, habiendo asistido a conversaciones o a varias veces que yo me he enojado, pues me ha podido dar una perspectiva diferente. Entonces, gracias a eso me he dado cuenta, porque para mí no era un enojo. ¿No? ¿Y qué era? Era simplemente estar dando una explicación con un poco más de fuerza, pero no me daba cuenta realmente del enojo que yo tenía dentro. Vale, vale. Sí, yo siempre recuerdo eso de Hugo, ¿no? Que explicaba que cuando empieza a ver un patrón que se repite, como si pone lupa a algo, entonces parece que es más grande, pero no, es del mismo tamaño, lo que pasa es que lo estás viendo desde más cerca, nada más. Claro, algo así. Y bueno, también hablando de todo eso, se me viene la conexión al punto 4, que es, la claridad nunca la tiene antes, siempre la tiene después. Entonces, en cualquier momento tú quieres hacer un cambio en tu vida, te das cuenta que repites actitudes y quieres, ya está, hago un cambio, no te hagas paralizar de este miedo, de esa poca claridad que tú tienes sobre lo que vas a hacer, porque muy pocas veces tenemos tanto claro. O sea, el futuro es todo es incertidumbre, no sabemos hacia lo que nos va a pasar, ni en 2 minutos, ni en 5, ni en un día, 2 días, un mes, nada. Entonces, si ya tiene ganas, lo que yo me digo a mí, ¿no? Si tú tienes ganas de hacer un cambio, pues ya está, hazlo. Lo punto claro, y el estudio de ese proceso viene después. Claro. Y en el mientras, ¿no? En el proceso mismo. Va ocurriendo, da un cambio a tu vida, pues ahí te estudia, termina y empieza a estudiar con más detalles. Vale, es como que uno no sabe, pero bueno, se tiene que lanzar a hacer algo diferente, ¿no? Justamente cuando uno ve que hay patrones que se repiten, pues intenta hacer algo distinto. O sea, por ejemplo, tengo un enojo contigo, lo que suelo hacer es, pues no quererte hablar, pues voy a intentar cambiar tú y te hablo, y veo qué pasa. Ay, claro, hay un punto que es, claro, tienes que tener ¿qué tiene que tener, por ejemplo, un ser humano para poderse cuestionar tan profundamente la reactividad que tiene o la forma de pensar que tiene? Porque si yo estoy enojada contigo, mi tendencia es no hablarte, o sea, ¿qué tiene que tener dentro una persona para poder conseguir hacer lo contrario? Pues querer mejorar y aprender en su vida. Porque si no se quiere quedar igual y se da cuenta que esa actitud le lleva siempre al mismo resultado, si esa persona tiene la inquietud, porque todo se trata de otras cosas que también abordamos en los videos, de la inquietud, de algo nuevo, de querer aprender, de estar como frescos ante la vida, sabiendo que, como dices tú, te está enseñando que no hay una verdad absoluta. Y que estamos en constante movimiento, evolución, y todo lo que nos pasa nos ayuda a evolucionar. No estamos fijos como nos han enseñado. Es que me doy cuenta de eso también, que como que ya que en la escuela te dan una enseñanza que es fija, es siempre la misma, y te dicen así es la vida, así es la historia, así es la geografía, pues es como fijo. Bueno, entonces existe una verdad absoluta, entonces tengo esa actitud en todas las cosas. Y entonces darse cuenta de esa actitud te hace después estar más abiertos a aprender y evolucionar. Bueno, justamente hemos llegado al punto 5, porque el punto 5 tiene que ver con estar abierto a algo nuevo. Entonces, para estar abierto a algo nuevo, lo que uno tiene que hacer es dejar de lado algo viejo. O sea, es como un móvil. Si el móvil tiene el almacenamiento lleno, pues no le puedes poner otros archivos adentro. Hay que entender que funcionamos como la tecnología, como móviles. Entonces, si nuestro almacenamiento está lleno, pues no tenemos más espacio para recibir algo diferente. Entonces, pues ya tener claridad sobre lo que ya no queremos. Y pues dejarlo a un lado, no sostenerlo, que al final es el punto 1. Como todo lo que se repite, todo lo que es viejo, pues empieza a mirarlo, y una vez que se va disolviendo ya va a haber espacio para que pase algo nuevo. Pero claro, lo que no hay que tener cuidado a esa búsqueda de resultado, porque eso te genera un estrés, una presión para entonces ver el cambio. Entonces, ¿qué cambia? ¿Cuánto cambia?
Entonces hay que mirar esa actitud que tenemos de querer buscar una solución a las cosas. Y al final nos estamos dando cuenta aquí que es todo más simple, no hay que hacer ningún esfuerzo, no hay que hacer ninguna acción, simplemente es tomar conciencia, o sea, darse cuenta de cómo uno es, sin querer cambiarlo, sin querer controlar tu mente, sin querer cambiar las cosas, porque la vida está en evolución siempre. Entonces, simplemente tú tienes que dejar que la vida evolucione contigo, no tienes que hacer algo para evolucionar. Simplemente tienes que quitar las trabas que están ahí en tu mente, en tu camino, para que eso fluya. Entonces, el ejemplo del móvil que estabas dando es, no le coloca un archivo nuevo, si el móvil está lleno, no tiene espacio, no le coloca un archivo nuevo. ¿Y qué hace entonces? Pues dejo lo viejo. Quita del móvil lo viejo. No es que lo quitas, es que te das cuenta poco a poco de lo viejo, y lo viejo es como que se va diluyendo solo. Ajá. Y entonces, es como veo el móvil y el almacenamiento está lleno y bueno, está lleno. No, o sea, está lleno. A ver, ¿qué es que está lleno? Empiezo a mirarlo. Entonces veo que, mira, ese video pues no me sirve. Se repite, tal. Entonces poco a poco, ya que es una tecnología orgánica en constante evolución, pues es un trabajo que la realidad te ayuda a hacer solo. Ajá. Sí, yo me veo como que quiero un ejemplo más concreto, ¿no? Si yo miraría el video y no sé nada... Tenemos dos maneras diferentes de explicarlo. Entonces, por ejemplo, seguramente habrá personas que resuenan con tu manera y personas que resuenan con la mía. Porque son dos maneras, o sea, lo explicamos desde dos puntos de vista diferentes, ¿no? Claro. De hecho, por ejemplo, a mí lo que se me genera, lo que se me viene a la cabeza es, del ejemplo que tú mismo has dado, ¿no? Del móvil. Tengo un móvil, me doy cuenta que en ese móvil no puedo poner nada nuevo porque está lleno. Tengo un montón de fotos, un montón de videos y no puedo poner una foto muy importante que me sirve, ¿no? Que ya me he dado cuenta que me sirve. No sé qué hago, pues tengo que revisar todo el listado de fotos, de videos que tengo y empezar a borrar lo que ya no necesito. Por ejemplo, tengo un patrón, ¿no? Que es, todas las veces que hablo con mi madre me enojo. Pues veo que eso ya no me sirve, ¿por qué? Porque ya quiero mejorar eso. Ya no me quiero quedar ahí, pues ya está. Lo tiro para un lado y así puedo entrar una información nueva que es justamente cómo se va mejorando, ¿no? Un archivo de mejora de ese archivo. ¿Y cómo lo haces para tirarlo a un lado? Si o no se me generan cosas nuevas, ya sé que no... Lo dejo a un lado como se deja a un lado. Es verlo cada vez que se repite. Claro. Verlo y tener esa actitud de querer mejorar. Bien. Sí, al final estamos diciendo lo mismo, simplemente con palabras diferentes. Es como que tú lo explicas de una manera, yo de otra, y bueno, seguramente así hay más posibilidad que se entienda el mensaje que queremos transmitir, ¿no? Y justo ahí, bueno, puedo tomar la oportunidad para decir que, claro, sea diferente. Por ejemplo, una vez que empezamos a hablar, yo me doy cuenta cómo sale el enojo. Cómo empieza a enojarme la diferencia del otro y cómo el otro no puede comprender justamente mi forma de poder de hablar, ¿no? De poder explicar. Claro, me doy cuenta cómo me empieza un enojo. Y es muy interesante, ¿no? Porque ahí podríamos aplicarlo con todos los puntos que estamos diciendo. ¿Y cómo lo aplicaría, por ejemplo? A ver, tomando en cuenta que somos diferentes y en la diferencia, pues si uno la comprende, pues se enoja. Entonces, ¿cómo aplicaría todos los puntos? Bueno, pasando de punto 1 a punto 2. Uno, que es un enojo que se repite. El punto 2 es que no es culpa del otro. Porque justo, viste, aquí pasó eso, como empezar a culpar afuera, como decir, esta persona que no me comprende, no me estás comprendiendo lo que quiero decir. Y decir, bueno, pues ya está, pues hacerme más responsable, decir, bueno, hacerme más responsable nada más, de decir lo que pienso y de la carga que siento si el otro me contradice y piensa otra cosa. Punto 3, justamente lo que pasa, el conflicto que pasa, el problema que pasa entre nosotros, pues es un aprendizaje para expresar eso mismo y hacer que esa pues se puede funcionalizar. Por lo menos para comprenderme mejor. Es decir, mira, que todas las veces que me dice algo o que pienso que o me dice algo diferente, o que pienso X cosa,
pues me sale un enojo, pues ya tengo más conocimiento de cómo funciona, de los circuitos que me hacen, que me tocan las teclas, ¿no? Después el punto 4, que es que no hay una claridad de antes, sino que ahora, por ejemplo, si en el momento que yo siento enojo no tengo tanta claridad, simplemente puedo decir estoy sintiendo enojo. Después que la intensidad se calma, como un fuego sube y baja, pues entonces puedo razonar de lo que ha pasado. Y el punto 5, no me acuerdo cuál era. Dejar espacio para el nuevo, que es justamente lo que generó todo. Claro, yo diría, pues bueno, de quedaros hasta el final, porque en el final va a haber un ejemplo práctico de lo que vamos a hablar. Me va a dar vergüenza a mí, ¿eh? Pero bueno, justamente lo que tú querías, ¿no? Algo más concreto. O sea, todos tenemos miedo, vergüenzas, y entonces la realidad lo que te ayuda es simplemente a mostrarte cuáles son tus miedos y cuáles son tus vergüenzas, porque justamente es lo que te bloquea. Entonces ya cuando sale la luz, después uno se siente más liviano, como, por fin, ya me han visto, ¿no? Claro, porque uno lo que hace es, bueno, yo lo que hacía era retener, ¿no? Diferente tipo de cosas, actitudes internas o incluso la realidad misma, ¿no? No quiero que ocurra algo, pues ya está, lo alejo, entonces no me pongo disponible, no me abro, ni a mí, que me puede expresar, ni a la realidad que se exprese y me enseñe. Entonces, ¿cómo sigue tu vida? Con miedo, vergüenza, hasta que llega a 50, 60 años que está como, no, yo con este no hablo. Claro, me empieza a ponerse un poco más dura, ¿no? Sí, claro, es verdad. A ser más rígido, así que... Sí, lo bueno que aquí en el proyecto pues uno va a salir a la venta y ahí ya la realidad y las personas que te encuentran pues te van puliendo, así como lijando. Sí. Primero con lija más gruesa, hasta la más fina, ¿no? Ya entre nosotros es la lija más fina, porque mira, estamos en lo mismo, entonces nos entendemos qué pasa. Claro. Porque cuando estás con alguien que no entiende lo que está pasando es como una lija más fuerte, ¿no? Sí, claro. Sí, totalmente. Sí. Siempre digo lo mismo, que bueno, es una paradoja, ¿eh? Una paradoja. Ya, eso es. Es una paradoja siempre, pero tú puedes conocer solo tu mirada. Digamos, ¿no? Cuando el otro dice algo que no conoce la tuya, la del otro la puede interpretar en base a cómo tú eres, ¿no? En cómo reaccionas tú. Porque si no, ¿cómo puedo saber realmente? Por ejemplo, ¿no? Si tú me dices algo, yo veo que, como decía, ¿no? Tú me explicas algo con más fuerza porque no entiendo y para ti es solo eso. Y yo, en vez, interpreto que tú estás muy enojada, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, es una paradoja porque siempre se queda con siempre una interpretación, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto lo que veo del otro es una realidad? O sea, siempre es como tener una observación más objetiva de algo, o sea, como, por ejemplo, si esa persona que va y pasa todos los días, yo puedo interpretar a ver dónde va esa persona, ¿no? Pero si todos los días que pasa yo se lo pregunto, me dice que va al trabajo, pues la siguiente vez que pasa y la veo pasar sé que va al trabajo, es objetivo. Claro, y hasta porque que no lo sepa, ya la conozco esa persona. Porque si todas las veces que se repite algo... Claro, ahí está el punto, a lo mejor. Claro, la primera vez puede ser una interpretación, la segunda también, la tercera, si lo que dices, cómo te mueves, pues tiene que ver siempre con las mismas palabras, pues ahí está, es más objetivo, ¿no? La repetición. Claro, ahí está, creo. Bueno, pues muchas gracias por haber asistido a este video, quedaros hasta el final porque vaya tela. Y bueno, pues siempre dejarnos mucho feedback, mucho comentario, mucho likes, suscribirse al canal, que eso siempre nos ayuda un montón. También vamos a dejar por aquí abajo siempre nuestras redes sociales y ahí también podéis hacernos preguntas, compartimos nuestro día a día. Pero bueno, muchas gracias. También. Haremos tontas saludando a la cámara, yo creo que no es un buen cierre.